Primero que nada, pues me gustaría presentarme. Yo soy David Ponce, soy alumno de la 10ª generación del PCM y el encargado de dar justamente pues el curso de farmacología aquí en SmartMed. Esta clase del día de hoy, pues es justamente la introducción a la farma. Es una clase muy ligerita. Solamente va a ser puros conceptos y para aliviarlo un poquito, les voy a estar preguntando algunas cosas. Si no lo han visto con sus profesores o simplemente no quieren contestar, no hay problema. Solamente, pues, en caso de que sí, me pueden apoyar con esa parte para que se haga un poquito más didáctica la clase, ¿no? Entonces, al finalizar el tema, vamos a hacer una evaluación en quiz y pues eso sería todo, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Estos son los temas que vamos a revisar el día de hoy, todos los conceptos fundamentales y las diferentes áreas de la farmacología, así como algunos conceptos que son un poquito más especializados para la parte de la farmacología clínica, como lo puede ser la medicina personalizada, la terapéutica que es no farmacológica, farmacológica de primera línea, etcétera. Y también vamos a ver las diferentes fases del desarrollo de medicamentos para poder pues, estar evaluándolos de manera correcta y listo. Entonces, esta presentación tal vez a los que ya estuvieron en presegundo les parezca un poquito reiterativa, porque pues realmente es pues este tema es así, ¿no? No se le puede modificar tanto porque pues siempre son los mismos conceptos, pero ¿a alguien le gustaría comentar acerca de su percepción de qué es la farmacología? Si no, no se preocupen. Acuérdense que la farmacología es una rama de la medicina primero que nada. Se los voy a ir anotando aquí. Que se encarga de diferentes pues, estudios, ¿no? Eh, de, aquí por eso les pongo esta imagen, el origen, la historia y la evolución de una determinada sustancia química que va a tener un efecto en nuestro cuerpo, ¿no? En el cuerpo humano. Entonces, en el cuerpo va a tener un efecto rescatándonos como tres preguntas principales. El qué hace dicha sustancia en él, dónde lo hace y para qué o por qué, ¿no? ¿Cuál es su fin último? ¿Por qué estamos dando esa sustancia? Y de igual forma, pues tiene otras propiedades dicha sustancia, aparte de los efectos, y esto va a ser los procesos por los que se somete, y eso lo vamos a ver un poquito más en farmacocinética. Déjenme acepto, ¿vale? Y a todo esto lo vamos a denominar como fármaco. Entonces, ya como digamos lo resumiendo, es la rama de la medicina que se encarga de estudiar el origen, historia, chalala, chalala, de una sustancia química que tiene propiedades
físico-químicas únicas y generan efectos sobre el cuerpo. Entonces se lo estoy poniendo en rojito los, pues básicamente las partes como más importantes que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Y a esto le vamos a llamar fármaco, ¿no? Entonces estudia a los fármacos. Y eso nos da como la parte para hilarlo de que es un fármaco. Ya más o menos les comenté que son estas sustancias que van a estar afectando al organismo, pero tienen otra característica. Entonces, aquí en esta imagen, pues si vemos que, déjenme lo pongo un poquito más grande, si va a tener un efecto sobre el cuerpo humano, sobre el organismo, pero también la otra parte que se necesita para que nosotros podamos denominar que es un fármaco es que es usado para el tratamiento o el diagnóstico de una enfermedad, ¿vale? Entonces, ya sintetizándolo, es la sustancia química que tiene un efecto en el organismo y es utilizado para el tratamiento y o diagnóstico de una enfermedad. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos esta sustancia y que nos pueda ayudar a combatir alguna enfermedad, ya sea una enfermedad infecciosa, una enfermedad crónico-degenerativa, lo que sea, o que también nos ayude a diagnosticar, como en el ejemplo de algunas endocrinopatías, en los cuales ocupamos algunas hormonas que pues, fungen como fármacos, pues nos ayudan a diagnosticar estas, pues vamos a poder pues, mencionar que estas sustancias son utilizadas como fármacos. Y ahora vamos a ver con un otro concepto que pues básicamente sí nos puede estar haciendo como un poquito de confusor, que es el medicamento. Entonces, el medicamento pues básicamente se va a definir como uno o más fármacos que están presentes en una determinada presentación. ¿Y a qué nos referimos con esta parte de la presentación? Pues acá lo vamos a ver. Estas son las diferentes presentaciones que nosotros podemos dar para un fármaco. De manera muy breve tenemos como grandes grupos de estas, siendo los fármacos que son vía oral. Este es el primero. Los fármacos parenterales, los tópicos, ay, este color creo que se parece mucho, los inhalados como cuarta
digamos, lo gran grupo, ¿no? Esos son los principales, aunque pues dentro de ellos pues cada uno puede tener diferentes pues clasificaciones, ¿no? Que si en la vía oral tenemos a las tabletas, las grajeas, etcétera, parenteral, intravenosa, intramuscular, en los tópicos, los parches, pomadas e inhalatorio, pues ya algunos gases, ¿no? Entonces, esas son como las principales cuatro grupos de presentaciones que las vamos a ver más adelante en el tema de farmacocinética. Y aquí, pues nada más en esta imagen, pues les pongo, pues digámoslo, un sistema como circulatorio, como muy ejemplificado o muy esquemático, en el cual podemos ver cómo aquí está el estómago. Y se los pongo así porque, como vimos en la definición de medicamento, pues el medicamento básicamente es la unión de uno, de dos o más fármacos que están presentes en una presentación, ¿no? Y pues aquí les estoy poniendo una presentación de una tableta que puede ser que tenga paracetamol más eh, loratadina. El clásico combo para una como antihistamínico, ¿no? Como para un resfriado común. Entonces, pues ahí están presentes ambos fármacos. Y esto, digámoslo, si lo viéramos como en un microscopio, podríamos decir que el paracetamol está de color moradito y la loratadina de color naranja. Y existen otras moléculas que van a estar generando como toda una matriz de soporte y de transporte para estos compuestos activos que se le va a llamar excipiente, ¿vale? Entonces, esto va a pasar justamente aquí en el estómago. Aquí va a suceder un proceso que se le conoce como liberación, que es el primer paso de la farmacocinética y va a generar que todas estas moléculas que habíamos visto anteriormente de excipiente se separen de nuestras moléculas que teníamos de nuestro compuesto activo. No sé si les queda claro el término de compuesto activo, pero pues básicamente es el fármaco. El fármaco se le puede denominar como compuesto activo, principio activo, y pues es su nombre, digámoslo, tal cual, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno, no que, por ejemplo, tenemos otro tipo de nombres que se le puede dar como ya los nombres comerciales, como lo puede ser Tempra, Sensibit, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se separa en los compuestos activos, es decir, los nombres, digámoslo, propios de estos fármacos. Y estos van a estar viajando a través de la circulación a diferentes órganos, ¿no? Pero normalmente cuando nosotros hacemos una receta bajo vía oral, estos fármacos van a llegar hasta el hígado. Y en el hígado va a suceder algo que se llama efecto de primer paso. Y este efecto de primer paso, para los que estuvieron ayer en la sesión, es un proceso de metabolismo
del fármaco y cuando se genera el metabolismo del fármaco, en la mayoría de las ocasiones se va a disminuir la concentración plasmática del mismo. Puede ser que para poder denotar concentración sin escribir la palabra concentración, lo podemos hacer con dos corchetes. Entonces disminuimos la concentración plasmática por este metabolismo, pero eso lo vamos a ver de mejor manera en clases futuras. Y otra cosa que les quería mencionar respecto en esta, en esta diapositiva, justamente con esto, es que toda la concentración del fármaco que llega a sus tejidos en donde hacen su efecto, van a generar algo que se llama efecto farmacológico. Y este efecto farmacológico básicamente es lo que le hace el fármaco al cuerpo para el tratamiento o diagnóstico de la enfermedad. Un ejemplo muy sencillo, pues nosotros si tomemos la loratadina, por ejemplo, su efecto farmacológico es inhibir a los receptores de histamina H2 para que no haya degranulación de los mastocitos y pues, o más bien, ajá, que no, la degranulación de los mastocitos, la histamina pues no esté generando estos efectos alérgicos. Y pues ya. Después vamos a pasar al siguiente término que es lo que es la droga. Y pues normalmente nosotros le podemos dar como dos connotaciones, ¿no? Tenemos una connotación que es como positiva, que básicamente esta connotación positiva es cuando nosotros decimos que la droga es igual a fármaco. Y esto es por los anglicismos, ya que en inglés se dice como drug. Y también de ahí vienen el término de las farmacias, que son las drug store, ¿vale? Entonces, pero también tenemos una connotación negativa, en donde tenemos a este término como una sustancia de abuso que genera dependencia. Como pues los ejemplos que ustedes me quieran dar, ¿no? Que si marihuana, cocaína, metanfetamina, todas estas son, pues digamos, la connotación negativa de droga. Por eso yo les pongo aquí la imagen de un doctor que pues está llevando medicamentos y otro cuate que está metido, sumergido en el frasco de estas drogas que quién sabe que estén tomando, ¿no? Entonces, pues ahí hay una dualidad. Después vamos a ver ahora cuál es, qué es un tóxico. Esta también es una sustancia química, pero a diferencia de nuestro fármaco, esta sustancia química genera un efecto perjudicial al organismo. En cualquier escala, ¿no? O sea, ya sea muy chiquita o hasta muy grande, ¿no? Y aquí tenemos una rama de la medicina que se encarga justamente de poder estar evaluando estos daños y poder prevenirlos, que se le denomina como toxicología. Y muchas de estas sustancias químicas van a estar afectando a diferentes órganos. Ya ustedes lo van a estar viendo cuando estén rotando por sus ciclos clínicos, pero normalmente, por eso les pongo aquí,
generan daño hepático, ¿vale? O también muchos de los fármacos que nosotros podemos estar viendo a lo largo del curso, si nuestro paciente tiene un daño hepático presente, va a justamente por el sitio que es el hígado, digámoslo, es como si fuera, ahora sí, tomando en cuenta lo que dicen las abuelitas de que no, pues para desintoxicar y cosas así, pues sí, el hígado se encarga completamente de eso, la parte del metabolismo de los fármacos, y si no está funcionando chingón, pues obviamente los fármacos se van a acumular y pues pueden generar mayores efectos adversos, y pues siempre hay que tener cuidado, ¿no? Pero no solamente la toxicología se va a encargar de eso, sino que también se encarga de evaluar otro tipo de sustancias como lo pueden ser los pesticidas, intoxicaciones por plomo, por cosas así, pero también algunos otros como cosas que tal vez digan, ay, ¿a poco eso es de tóxico? Como picaduras de alacranes, de arañas, serpientes, también eso lo ve toxicología, ¿vale? Y ahora vamos a ver otro concepto que nos vamos a detener muchísimo durante nuestras clases, porque pues abarca una gran partecita del temario, que es la farmacocinética. Entonces, ¿alguien le gustaría decir qué es la farmacocinética? Sería como lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿no? Exacto, muy bien, perfecto. ¿Y te acuerdas, Regina, eh, cuáles son los diferentes procesos que se ven en farmacocinética? ¿O alguien que se acuerde? Es liberación, absorción. ¿Qué crees que ya no te escuchamos? Escuchamos liberación y absorción, Jimena, pero ya los otros no alcancé a escucharlos. De distribución, Ajá, metabolismo ajá, y eliminación, ¿no? perfecto, muy bien, muy bien a los dos. Ok. Entonces, ya como sus compañeras nos comentaron, pues la farmacocinética se trata de estos diferentes procesos que si ustedes en algún momento se les llega a olvidar, pues hay una memotecnia que se llama LATME, es como lame pero con la D en medio, que representa cada una de las letras iniciales de los procesos. Entonces, la L, ay, este color no queda ahí. La L es de liberación. Ya medio vimos una de sus partes hace ratito. La A es de absorción. La D es de distribución. La M es de metabolismo, muy importante. Y la E es de eliminación. Y obviamente, bueno, siempre se los pongo aquí. Aquí hay un paso, como digámoslo, antes de esto, que es justamente la administración, que es también muy importante porque pues no es lo mismo nosotros darle una inyección a un recién nacido que darle una pastillota así gigante, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener también en consideración cómo lo estamos administrando. Y justamente pues aquí lo ejemplifiqué como muy rapidillo. Ya vimos la liberación, entonces ya no se las voy a agregar otra vez aquí, pero hagamos de cuenta que nosotros estamos tomándonos un medicamento por aquí por la boca y va a llegar hasta el estómago. En el estómago y después se va a seguir hacia los intestinos. Aquí podemos ver cómo existe aquí un epitelio, que este es una ejemplificación de un epitelio intestinal en donde va a pasar el segundo proceso. Este segundo proceso, acuérdense que es la liberación, la liberación, la absorción. Entonces,
Básicamente, como su nombre lo dice, pues nosotros cuando estemos tomándonos un fármaco, pues no nos va a servir de nada que nosotros no lo tomemos, nos llegue a nuestro intestino y después se salga, ¿no? Por las propias heces, sino que nosotros tenemos que absorber dicho fármaco para que empiece a haber algún efecto, ¿no? Aunque no en todos los casos. Por ejemplo, existe un fármaco que se llama mensalacina, que es un antiinflamatorio no esteroideo que se ocupa, por ejemplo, para enfermedades inflamatorias intestinales. Y pues justamente ese no se absorbe y solamente actúa sobre el intestino. Ese está chido. Ese es el único fármaco que vamos a ver que no se absorbe per se, ¿no? Pero bueno, todos los demás van a seguir este mismo proceso de los diferentes 5 pasos. Entonces, digamos que nuestro fármaco que nos habíamos tomado está en este punto, ¿no? Ya no tiene excipientes. Si hubiera sido un medicamento con otros principios activos, pues ya también están disgregados, ya están separaditos. Y ahora este fármaco tiene que pasar hasta la circulación para que empiece a distribuirse. Y para esto necesitamos de diferentes circunstancias, ¿no? Existen fármacos que pueden pasar así como Pedro por su casa directamente. Entonces, esa es una. Otra es que existen aquí unas proteínas que son como unas compuertitas que pueden estar abiertas o cerradas que permiten que nuestro fármaco pase del otro lado. Y por último, existen otras proteínas que también, digamos, lo pueden fungir como compuertitas, pero realmente no son compuertitas, que tienen diferentes sitios de unión, los cuales van a hacer que el fármaco pase, pero a su vez otra sustancia salga. Entonces, esas son las principales formas de absorción. De todos modos, en la clase que vayamos a ver, que va a ser la siguiente, porque tal vez su temario diga una cosa, pero nos lo vamos a modificar un poquito para que quede un poquito más claro. Vamos a ver los diferentes tipos de transporte y casi todos se van a estar aplicando para la absorción de los diferentes fármacos. Entonces, esta absorción va a tener como fin último llegar a un compartimento central, que en este caso va a ser la sangre, sistema circulatorio, ¿no? Entonces ya llegó hasta acá nuestro fármaco. Ya llegaron las moleculitas de nuestro fármaco y ahora va a empezar el siguiente proceso, que va a ser la distribución. Entonces, este es el 3, este es el 2, ya habíamos visto el uno. Y pues básicamente la distribución se va a encargar de llevar el fármaco por el cuerpo. Y pues existen diferentes situaciones que pueden estar modificando esto, como qué tanta sangre tiene ese órgano y pues también algunas uniones a proteínas y cosas así que vamos a ver durante las clases. Entonces, pues aquí vamos a ver que se va para una de dos, ¿no? Al menos en este ejemplifico. Tenemos hacia acá, si se va al hígado, va a poder pasar lo que les había comentado, este efecto. Ay, este es el 4. Metabolismo. Puede suceder que desde un primer momento no llegó a su sitio de acción y llega directo al hígado y pasa el efecto de el primer paso, o que llegue directamente, ya hizo su función y ahora llegue al hígado para metabolizarse. Entonces, nosotros si tenemos a nuestro farmaquito aquí en el hígado, y en el hígado, pues acuérdense que tenemos pues estas células que se llaman hepatocitos. Entonces, a ver, creo que lo puedo hacer. No.
A ver, una última oportunidad y ya. Bueno, se parece más. Entonces, estos hepatocitos en su interior van a tener, ponerlo un poquito más chiquito, un sistema de enzimas que pertenecen a una familia en concreto, que van a ser las CYP450, que estas, pues básicamente tienen como la característica que tienen un citocromo de hierro, los cuales van a permitir que se oxide el fármaco. Entonces, una vez que nuestro fármaco pasa por estas enzimas, pues hay de dos: que haya sido activado, porque quizás nuestro fármaco no estaba activo antes de ser metabolizado, o que esté inactivado. ¿Y a qué nos referimos inactivado? Es que ya no tenga un efecto farmacológico y que pues cuando esté inactivado es más hidrofílico, ¿vale? Entonces, este fármaco ya se puede ir para acá y ahorita vamos a ver qué le pasa. Entonces, en caso de que sea activado todavía o que esté activo, va a someterse a otros procesos de metabolismo que, digamos, a este metabolismo le llamamos metabolismo o reacciones de fase uno, pero también existen las reacciones de fase 2. Pero esto se va a ver mejor en el tema de metabolismo, pero estas reacciones de fase 2, la principal es la glucuronidación, ¿vale? Entonces, esto sí o sí ya va a ser un fármaco inactivo. Y ahora sí ya se puede ir para este lado. ¿Ok? Entonces, básicamente de manera a grosso modo, esto es lo que pasa en el metabolismo y después se irían al último proceso. Ay, ¿por qué me estoy poniendo siempre que es la eliminación? Que aunque también lo pueden encontrar como excreción o depuración, ¿vale? Depende de en qué libro lo encuentran. Normalmente los latinoamericanos le llaman, o sea, como países de Sudamérica, le llaman depuración. Entonces, la eliminación va a suceder en diferentes órganos, siendo el más importante el riñón. Ay, eso no se ve. El riñón como principal órgano para eliminar, pero también puede ser las vías biliares que van a llevar el fármaco hasta las heces y algunos tipos de fármacos se pueden estar eliminando a través de la respiración por una eliminación pulmonar. Y a grosso modo, pues nosotros podemos decir que nosotros tenemos aquí esta nefrona o este inicio de nefrona con su corpúsculo renal, donde tiene pues ahí su glomérulo y se genera un ultrafiltrado. Entonces, déjenme primero les dibujo todo la nefrona y ahorita vemos qué onda con lo otro. Ay Dios, ¿qué pasó? Listo. Entonces, todo esto lo vamos a llevar para acá abajo. Entonces, aquí, digamos el primer paso con el glomérulo y va a suceder algo que es un ultrafiltrado.
Este ultrafiltrado no va a dejar pasar proteínas ni células, pero va a dejar pasar algunos tipos de fármacos y también los iones. Entonces, ya nuestro fármaco de estar aquí en los vasitos, que son los correspondientes al glomérulo, van a pasar, o a la red capilar, van a pasar al sistema tubular y van a seguir viajando a lo largo de este sistema tubular hasta llegar a este punto de acá, en donde se juntan muchos de estos tubitos. Digamos que acá viene otro tubo, y así para formar estos sistemas de recolección, colectores, y generar pues justamente la pelvis renal. Y todos estos fármacos desecharse por orina. Entonces, de manera muy general, suceden otros procesos en esta parte de eliminación, pero les digo, de manera muy general pasa eso. Y los fármacos que no puedan llegar a pasarse por el ultrafiltrado, a lo largo de este, pues de este sistema tubular, existen unas proteínas con las mismas características que vimos hace ratito en la absorción, que permiten que vienen aquí unos capilarcitos a lo largo de los túbulos que se llaman capilares peritubulares, que si nuestro fármaco sigue por estos capilares, pasen desde la sangre hacia nuestro sistema tubular, y este es otro proceso, ¿no? Que se le va a conocer como secreción. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante que al menos ahorita ustedes tienen que tener en cuenta para cuando nosotros hablamos de farmacocinética y pues que sus doctores no se los agarren en curva. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿O todo claro como el agua? Todo bien. ¿Todo bien? Súper. Bueno, y ahora vamos a pasar a la otra gran rama del estudio de los fármacos, que es la farmacodinamia, que básicamente es ahora lo contrario, ¿no? Si nosotros estábamos diciendo que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, ahora va a ser lo que el fármaco le hace al cuerpo. Entonces, para esto, pues existen diferentes conceptos que tenemos que tener bien claros acerca de esto. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama órgano, tejido, diana, que básicamente es un término que se ocupa principalmente para la parte hormonal, pero también es utilizado para la farmacología, que es el sitio de acción del fármaco. Como les digo, se ocupa también mucho para hormonas, ¿vale? Entonces, este sitio va a estar dado por el mecanismo de acción del fármaco. Entonces, vamos a ver qué es el mecanismo de acción. Es la forma en la que el fármaco ejerce un efecto sobre ay, la enfermedad. Es decir, cómo ejerce el efecto terapéutico.
Y esto lo vamos a ejemplificar de mejor manera en el siguiente esquema. Entonces, nosotros ya nos tomamos nuestro medicamento. Vamos a ponerlo otra vez en morado. Entonces, viene por acá, la panza, se absorbe, chalala, chalala. eh, Se va a vasos sanguíneos y llega hasta su órgano diana, que ya habíamos visto que va a ser, por ejemplo, esta célula, ¿no? Entonces, en estas células, nosotros, pues no es una célula así como que lisita, así, ¿no? En estas células normalmente existen proteínas en la parte de la membrana celular y estas proteínas pueden ser de diferentes formas. Ya vimos varias de ellas, como lo pueden ser estas proteínas que dejan pasar, que les vamos a conocer como canales. Esa es una opción. También existen otras proteínas aquí en la superficie de la membrana que tienen justamente esta forma que estamos viendo acá, ¿no? Que son como tipo receptor. Entonces, es la forma ejemplificada de los receptores, aunque de manera como ya más científica se verían así. Y también la otra que les había dicho, la proteína, que es de esta forma, que es el transportador. Este es el receptor. El fármaco per se va a poder estar interactuando con cualquiera de estas proteínas. Obviamente, pues que esté diseñado el fármaco para poder interactuar con estas, ¿no? Pero puede interactuar y generar diferentes cosas, ¿no? Puede ser que en el caso de los transportadores lo active o que lo inactive. En el caso de los canales, de igual forma, que lo active o que lo inactive. Y en el caso de los receptores, que genere una cascada de señalización río abajo, uy, para que otras sustancias aquí adentro se puedan activar o inactivar. Entonces, todas esas cosas puede hacer el propio fármaco a nivel de superficie de membrana, pero también el fármaco, por cualquiera de los métodos que ya habíamos visto anteriormente, pueda llegar desde afuera y en el citoplasma estar interactuando con algunas otras proteínas, igualmente activándolas, inactivándolas, y por lo mismo que pues haya señales de señalización adentro. Y por último, este fármaco adentro de la célula todavía puede irse muchísimo más adentro hasta el núcleo, con lo cual podemos hacer que estas dobles hebras de DNA que pues están codificando pues, los genes, aumente la expresión o disminuya la expresión de algunos genes. Entonces, como pueden ver, los mecanismos de acción de estas son muy variadas. Aquí en esta, el ejemplo más clásico son las enzimas y acá algunos factores de transcripción. ¿Vale? Entonces, esos son los principales mecanismos, como digamos, lo de acción de los fármacos. De todos modos, esto se va a ver mejor en la siguiente clase. Y aquí, como les decía, aquí están pues, ejemplificados los principales targets o dianas de los fármacos. Los transportadores, y ya vimos las enzimas también. Entonces, eso es como, digamos, lo más relevante que tienen que saber ahorita ustedes de farmacodinamia. Ya después vamos a ver
más a fondo acerca de los receptores que están acoplados a proteínas G, antagonismo, agonismo, etcétera. Pero hasta ahí, ¿alguna duda? Si no es así, seguimos. Entonces, ahora vamos a ver propiamente cuáles son los diferentes tipos de efectos farmacológicos. Ya vimos que este efecto farmacológico es lo que le va a pasar, ¿no? Al cuerpo, ¿no? O sea, que si le va a ayudar o no le va a ayudar. Y estos efectos farmacológicos se pueden estar dividiendo en tres grupos. Tenemos al efecto deseado, al efecto indeseado y al efecto adverso. Su nombre es, ya creo que les explica muy bien qué hace cada uno o cuál es la característica de cada uno, pero el efecto deseado, digámoslo, es el terapéutico, que le esté ayudando a nuestro paciente. El efecto indeseado es que realmente, pues no es algo que quisiéramos que pasara, pero pues llega a pasar, pero tampoco no va a generar ningún daño al paciente. Y por último, el efecto adverso es un efecto que no queremos que pase porque genera un daño al paciente. ¿Vale? Entonces, eso lo podemos ejemplificar de mejor manera acá. Nosotros aquí tenemos una bacteria que, pues, digamos lo que ustedes todavía no han visto todavía bien las bacterias, pero existe una bacteria que es muy famosa que se llama E. coli. E. coli es un bacilo negativo que se presenta en diferentes infecciones. Vamos a hablar ahorita de la E. coli que se genera a nivel de vías urinarias, generando infecciones de vías urinarias, justo. Para la vida, quédense con que esto, cuando escuchen el término IBU, estamos hablando de una infección de vías urinarias. Pues estas infecciones ya no van a ver con Quique, pero pues pueden ser, digámoslo, de dos tipos en general, ¿no? Las complicadas y las no complicadas. Entonces, normalmente para una infección no complicada, nosotros damos fármacos como de primera línea y dentro de ellos tenemos a la nitrofurantoína. Esta nitrofurantoína es un fármaco que genera radicales libres en la bacteria, lo cual hace que se muera, ¿no? Se muera desde adentro. Y esta nitrofurantoína, pues le damos una dosis de 400, bueno, eso da igual. Entonces, este fármaco, pues el efecto que les digo es darle en su madre a la bacteria con, pues, este mecanismo de generación de radicales libres. Entonces, ahí le estamos dando en la madre y esto sería el efecto deseado. Pero también la nitrofurantoína nos genera un efecto indeseado, que es que la orina se vuelve amarillo oscuro, casi rojo. Tampoco no se va a ver así como rojizo carmesí, ¿no? O sea, es rojizo leve, ¿no? Como si te hubieras echado unos tacos de pastor que estaban muy pintados, ¿no? Entonces, este sería nuestro infecto indeseado. Realmente no le va a pasar nada al paciente porque esté de este color su orina, pero pues es algo que tampoco no es como que dijéramos, ay, qué ganas de pintarle la orina a nuestro paciente, ¿no? Y por último, y aquí vamos a ocupar otro fármaco que también es utilizado para el tratamiento de infecciones de vías urinarias, que van a ser, bueno, en menor caso, tampoco no es que sea la primera línea, los
Estos aminoglucósidos, como les digo, también se pueden utilizar para el tratamiento de algunas infecciones, entre ellas vías urinarias, aunque no es la primera línea, repito, nada más eso sí quédenselo bien claro que no es la primera línea, nunca le vayan a dar aminoglucósidos como primera línea a una IBU, pero aparte de que pues sí nos está haciendo un efecto terapéutico, lo que quieran, también va a tener efectos sobre otros lugares, pero ahora de manera negativa. Va a tener un efecto sobre la cóclea. Uy, ¿qué onda? Y sobre el sistema vestibular, dependiendo del tipo de aminoglucósidos. Por eso, estos fármacos se les denomina como ototóxicos. Y pues como les digo, puede tener efectos sobre las dos partes, siendo vestibulotóxicos o cocleotóxicos, ¿vale? Entonces, tal vez sí nos está haciendo nuestro efecto terapéutico chido y lo que quieran, pero también nos está generando efectos adversos. Y normalmente estos, bueno, al menos en los aminoglucósidos y este efecto tóxico que puede llegar a generar sordera o mareos muy intensos, pues son efectos permanentes. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros damos aminoglucósidos. Entonces, la siguiente parte que va muy de la mano con esto, y por eso les puse el ejemplo también de los aminoglucósidos que no son la primera línea, pues nosotros tenemos diferentes líneas de tratamiento, ¿no? Entonces, aquí primero hay que explicar rápidamente qué son las líneas, es súper, súper sencillo. Pues primera línea son los tratamientos más óptimos, de los de que probablemente vayas a jalar con eso, ya no necesitas más, ¿no? Y pues según existe segunda, tercera, cuarta línea, que pues obviamente son después, ¿no? Y esto lo vamos a poner así su ejemplo súper rapidísimo con esta cosa. No sé si ustedes han visto Ataque a los Titanes, que aquí básicamente tenemos como diferentes murallitas, ¿no? En este universo y existen algunos monstruos que son súper grandes y por eso se necesitan las murallas. Entonces, imaginémonos que los monstruos rojos son la patología. Y aquí el ejemplo que siempre les pongo es con la hipertensión. Entonces, digamos lo que estas son las murallas contra la hipertensión. Entonces, nosotros tenemos a nuestro paciente viejito de 62 años con hipertensión y tiene unas cifras tensionales de 150, 96, ¿no? Entonces ahí ya están viendo, ay, cabrón, si está pasadito el don, ¿no? ¿Qué pedo? Vamos a darle algo, ¿no? Entonces, nuestra primera línea, que en este caso sería este muro, que se llama María en la serie, en el ejemplo de la vida real, serían unos medicamentos que se llaman IECAS y otros que se llaman ARAS. Entonces, estos medicamentos básicamente están afectando a un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona, con lo cual va a disminuir la presión arterial. Entonces, quizás a nuestro viejito de 62 años, sin ningún otro antecedente, sin alguna otra patología, con esto cuando intente, digámoslo de manera en el ejemplo, cuando intente pasar por acá, no va a poder. ¿Por qué? Porque la primera línea fue más que suficiente. Ahora, vámonos a otro ejemplo de una viejita de 73 años con diabetes mellitus, con síndrome metabólico y con antecedente de infarto agudo al miocardio, ¿no? Ya dices, ay, cabrón, esta ya está más compleja, ¿no? Nosotros le damos los yecas y los aras y vámonos, no se le controla la presión. Puede pasar libremente hasta el siguiente segmento. Entonces, ahora vendría, digámoslo, la segunda línea de defensa, que aquí ya va a variar muchísimo,
como que pues depende de el profesional y todo esto de la salud que los esté viendo, pero normalmente les vamos a dar, déjame los puse para que se viera, no se ve con esto. Le podemos dar un diurético, ya sea diurético de asa o diurético tipo tiacida, que eso ya lo vamos a ver después, o en su defecto un beta bloqueador. Ya con esto debería de jalar. Pero en caso de que esta viejita todavía no jale, pues nos iríamos y ahora sí a la última línea, ¿no? A la de, ay, cabrón, ya esta señora ya está muy, muy fregada, que son los bloqueadores canales de calcio, principalmente, ¿no? O sea, ahí les digo, depende mucho del el tratamiento del especialista, pero da igual, nada más es para ejemplificar que existen diferentes líneas de tratamiento dependiendo de que si el medicamento realmente le está haciendo un, un bien al paciente o no. Y pues ya, eso es respecto a las líneas de tratamiento. Y ahora vamos a pasar al tratamiento personalizado. Aquí esto es súper, súper fácil, súper, súper, digámoslo, muy tranquilito. Digamos que tenemos una persona con un fenotipo y un genotipo determinado. Pues no es lo mismo tener a a nuestra persona X que a nuestra persona Y, ¿no? Son completamente diferentes. Entonces no les podemos dar las mismas opciones, tanto terapéuticas como terapéuticas farmacológicas como no farmacológicas, a estas dos personas, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta que pues tenemos un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico. What the fuck? No farmacológico. Entonces vamos a ver, no sé qué hice. Em, Vamos a ver que pues justamente las condiciones, les digo, como tanto socioeconómicas, demográficas, genotípicas, fenotípicas también puede llegar a ser a veces, nos van a hacer inclinarnos a un tratamiento respecto a otro, ¿no? No le podemos dar un tratamiento de 10,000 pesos a una persona que gana 2,000 pesos al mes, ¿no? O sea, tienen que estar conscientes de eso, o quizás es una persona asiática y nosotros somos anestesistas. Los asiáticos normalmente tienen una menor predisposición a tener, digámoslo, menos sedación respecto a algunos anestésicos. Entonces, todo eso lo tenemos que considerar para poderles dar la atención. De igual forma, desde la parte de vista no farmacológica, pues siempre hay que tener en cuenta el estilo de vida de la persona. Si es una persona sedentaria y tiene diabetes, pues nosotros podemos hacer desde simples cambios de vida del estilo de vida, mejor dicho, como lo puede ser la dieta o el ejercicio, con eso podemos ayudar muchísimo. O en el caso de los pacientes geriátricos, por ejemplo, ayer veíamos en nuestro caso clínico cómo existen pacientes de esta edad que pueden tener insomnio o quizás ansiedad y con cambios en el hábito de sueño o algunos auxiliares como para la marcha, de la vista y cosas así pueden mejorar mucho su estilo de vida sin necesariamente recurrir a un fármaco, ¿no? Y pues poder generar un efecto adverso posterior, ¿no? Entonces, esto nada más es como más platicado que se los vayan a preguntar en el examen, pero sí lo tienen que tener en cuenta como médicos. Y respecto a la siguiente, que son el efecto placebo y el nocebo, esto también es súper, súper rápido. Entonces, ambos son efectos psicológicos y digamos que el nocebo, perdón, el placebo piensa que sirve y en el nocebo piensa que le perjudica. Entonces, básicamente es eso.
No es mucho que tampoco tengamos que hacer porque eh, no es ético darle este tipo de tratamientos a nuestros pacientes. Obviamente, si ustedes están considerando que no tienen nada y tienen ahí un aspecto más psiquiátrico, pues pueden hacer el intento, pero siempre bajo la supervisión o más bien el consentimiento de algún familiar, ¿no? Si nos llega un paciente ahí viejito y cosas así, no les vayan a dar sus tic-tacs así, nada más porque pues dicen, ah, no, no tienen nada, ¿no? Siempre hay que tener consideración con eso, ¿no? Porque pues son también seres humanos y pues tenemos que respetarlos. Después vamos a ver ahora sí las ramas de la farmacología. Esto también es súper, súper rápido. Las dos más importantes son estas primeras dos que les voy a enseñar. Entonces, primero que nada, la farmacogenética. Nosotros ya habíamos quedado que cada uno de nosotros tiene un genotipo en específico y eso nos hace diferente cada uno de nosotros. Y digámoslo que, pues aunque sea diferente entre nosotros, pues nosotros podemos entrar dentro de una categoría, vamos a ponerlo aquí y acá, podemos entrar dentro de esta categoría en la cual quizás nuestros genes se parezcan mucho o tengan mucha similitud respecto a la población general, ¿no? Entonces entramos dentro de esta curva de Gauss, que pues es la curva de la normalidad, en la cual pues básicamente se agrupa a las personas de acuerdo a sus características. Bueno, se agrupan los datos más bien de acuerdo a sus características. Nosotros estamos hablando de personas y nosotros podemos decir que aquí estamos la gran parte de la población general, ¿no? Entonces, esta es la mayoría. Y por eso lo podríamos llamar como la normalidad, ¿no? Por esta parte de, el término estadístico. Pero nosotros también tenemos otros dos extremos, ¿no? Nosotros imaginemos que estamos evaluando a un gen X, ¿no? Entonces, ellos tienen el gen X, pues normal, ¿no? O sea, bien, ¿no? Normalito. Y ahora de este lado tienen al gen X, pero muy, muy, muy expresado. Entonces, y de este lado tienen al gen X muy apagado. Entonces ahí ya estaríamos saliendo de nuestra área de confort, nuestra área de normalidad. Entonces, ¿cómo aplicamos a eso o quién estudia eso desde un punto de vista farmacológico? Y eso es la farmacogenética. La farmacogenética va a ver cómo están los genes de las personas. Bueno, se hacen también, se hacen como de manera individual, cómo están los genes y ver cómo van a responder a el tratamiento. Entonces, nosotros vamos a escribir eso de una vez. Es la rama de la farmacología que se encarga, vamos a hacer un poquito más grande, de estudiar la forma en la que los genes modifican el tratamiento, ¿vale? Y esta modificación del tratamiento pues nos va a dar varias situaciones que pueden ser modificadas. Por ejemplo, aquellos que tengan el gen X, digamos que nosotros le damos paracetamol, ¿no? Puede ser que tengan mayor o menor efecto, que necesiten más o menos dosis o que tengan más o menor efectos adversos. Entonces, por eso mismo, nosotros tenemos que tener consideración y va de aquí desprende este concepto de medicina, ¿lo puedo copiar? Sí. De medicina personalizada para que, pues justamente se los podamos dar la mejor atención a nuestros pacientes. Bueno, a ver ahí. Mm.
y de igual forma para aquellos que lo tienen sobreexpresado. Esto también lo vamos a ver más adelante de mejor manera, con algunos ejemplos con la cuantificación de la respuesta a fármacos, o al menos la aplicación de esto, ¿no? Y por otro lado, digámoslo como que su hermanita, que es la farmacogenómica, que aquí va a estar evaluando la variabilidad genética y la expresión de estos genes respecto al uso de los fármacos. Vamos a poner primero que estudia. Y algo que normalmente, pues aquí no se menciona, pero pues la farmacogenómica normalmente evalúa solamente aquellos genes que producen alguna enfermedad. Entonces, pues aquí es una rama de de la farma que no es tan, digámoslo, tan importante como la farmacogenética, pero pues sí estudia como el overall, ¿no? Todo digámoslo, el conjunto en general de los genes. Por eso es genómica, todo el genoma en este caso, los humanos. Obviamente también hay farmacogenómica para animales, pero pues con menor estudio, ¿no? Después tenemos a la farmacoeconomía, pues aquí solamente rápidamente hay que mencionar que analiza la utilización de fármacos desde un punto de vista económico, evaluando costos, primas y cosas ahí económicas que nosotros no tenemos no nos importa tanto, digámoslo, desde un punto de vista de médicos generales. Obviamente, si van a abrir un, una farmacia o algo así, pues les va a importar muchísimo la farmacoeconomía, pero pues de manera general, como, como médicos generales, pues no nos va a servir de mucho, ¿no? Y después vamos a ver a la farmacoepidemiología y esta nos va a servir para generar una prevención, o más bien, vamos a ponerlo acá como bien, ¿no? Estudia redes de uso, interacción y desarrollo de fármacos en una determinada comunidad. Es decir, quién se lo está consumiendo, cuánto está consumiendo, cómo lo está consumiendo, por qué, y todo esto para poder generar una prevención futura y que no sucedan tragedias como la parte del consumo de fentanilo en Estados Unidos o el consumo de algunas drogas aquí en México, ¿no? Para poder prevenir y generar alguna conciencia del uso de estos fármacos. Pero tampoco no es algo que les vayan a preguntar acerca de la farmacoepidemiología. Y después vamos a ver la farmacovigilancia, que pues básicamente aquí nos va a ayudar a generar, se va como muy de la mano la farmacobiología y se encarga de detectar, aquí este no se ve, puta madre, de detectar, evaluar, restringir y prevenir uso de fármacos
ya sea de manera incorrecta o de abuso de ellos. ¿Vale? Entonces va muy de la mano y este tipo de rama de la medicina sí es importante que ustedes la conozcan, al menos como médicos generales, tal vez no tanto para su DEPA, porque es un servicio que va a estar en todos los hospitales. Todos los hospitales van a tener esta sección que pues normalmente son toxicólogos los que van a llevarlo o hasta algunos otros, algunas otras carreras, no propiamente médicos, y pues justamente van a estar viendo, a ver, en tal piso, cuántos medicamentos opioides están viendo, ¿no? Porque ellos también se encargan o más bien dentro de sus labores, es ver sustancias de abuso. El ejemplo más claro, opioides, ¿vale? Entonces, eso es el ejemplo más claro, pero pues existen otras cosas, como lo puede ser también, eh, se- tenemos alcohol en algunos hospitales para tratar algunas intoxicaciones, como por ejemplo la intoxicación por metanol, es tratada con alcohol. Este, ¿Qué otra cosa ven como sustancia de abuso? Pues principalmente los opioides y también los tratamientos antimicrobianos, dígase todo lo que son los antivirales, antimicóticos, antiparasitarios, antibióticos. Todo esto también lo ven ellos para poder prevenir que haya una mayor resistencia a dichos fármacos. Y, y pues ya, creo que eso es lo más importante o sea, como características que ellos vean, ¿no? Porque es algo que también les piden en su temario que conozcan. Y por último, pues solamente la toxicología, ya vimos que es esta rama que se encarga de evaluar los, los tóxicos. Ya le voy a poner rama de farma que evalúa tóxicos, todo lo que ya les había mencionado, ¿no? Que si tóxicos endógenos, fármacos de abuso, y a lo que me refiero aquí es intoxicaciones. Intoxicaciones por paracetamol, por metanfetamina, bueno, marihuana es muy raro que pase, pero alcohol, etcétera, eh, picaduras y mordeduras, etcétera, ¿no? Muchísimas cosas. Todos los tóxicos que se les imaginen, pues estos güeyes los ven. Muy divertida su especialidad. Y respecto esto ya es todo respecto a la introducción a la farmacología. Ahora vamos a ver la parte de, el desarrollo de fármacos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. ¿Ninguna? Súper. Ahora vamos a ver las diferentes fases de la investigación. Entonces, eh, ¿alguien se acuerda cuáles son las fases de la investigación de desarrollo de fármacos? Aquí ya están bien puestas, pero pues tienen su numerito y si me pueden decir una característica de ellas. A ver, empecemos con la primera. Ah, perdón, Regina, dime. La preclínica, Ajá, la preclínica. ¿Te acuerdas de alguna característica que tenga? sí, que se hacían animales, ¿no? Roedores o no roedores. Exacto. Entonces, esta siempre va a ser en animales y como dice Regina, puede ser tanto roedores, es decir, ratas, ratones, cuyos y un chingo de ratones ahí medio raros que sí del desierto y mamadas así. Depende mucho de dónde estén, ¿no? Pero pues muchos animales roedores y no roedores como lo pueden ser ranas, cerdos, vacas, caballos, perros. Animal que crean, animal que se haya experimentado. De hecho,
comentaba alguna vez con alguno de sus compañeros que se han hecho estudios, por ejemplo, hasta en peces, y de ahí salió, por ejemplo, el uso de algunos diuréticos, ¿no? En la investigación con unos peces, o sea, imagínense, watchen esa jalada. Entonces, es muy, es muy variable, ¿no? El uso de los animales. Y estos animales pues van a tener como fin último o se va a utilizar para poder desarrollar ay, una molécula o una sustancia, lo que sea, útil para tratamiento de enfermedad. Entonces, primero que nada, se hacen estudios obviamente en animales que sean sanos, se desarrolla la molécula, ves que no lo mata, todo chingón, y después lo haces con el tratamiento hacia la enfermedad. Entonces, ya, bueno, más bien en ratones que estén enfermos, ¿no? Ya ves que no los mata y lo que sea, ya después pasamos a la siguiente fase, pero aquí, digámoslo, esta enfermedad tiene que tener como característica que sea prevalente o que sea de importancia médica mundial, ¿no? Porque pues si ustedes pueden ver, existen miles de enfermedades que pues realmente no tienen un tratamiento y esto se da porque no tienen como pues el subsidio que se necesita para poder estar haciendo investigación en esta enfermedad. Entonces, lamentablemente se necesita que la enfermedad sea prevalente o que realmente tenga algún interés, alguna fundación detrás de ella para que se pueda hacer esta investigación. Y digámoslo, pues estos estudios pues tienen diferentes tiempos de evaluación. El tiempo de evaluación de estas fases preclínicas va a ser muy variable, ya que pues va a depender muchísimo de cuánto se tarden en desarrollar y estabilizar la molécula. Y existe un tipo, como digámoslo, nosotros cuando hacemos estudios de investigación podemos decir que los estudios pueden ser cegados o no cegados, un estado ciego o no ciego. ¿A qué nos referimos cuando están cegados? Es que literalmente nosotros no sabemos quiénes son los grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros hacemos un estudio en el que, vamos a ponerlo, nos queda espacio acá, ¿no? Sí. Digamos que tenemos acá a nuestro grupo A y a nuestro grupo B. Entonces tenemos a A y B. Entonces, en el A va a estar eh, el paciente uno y el paciente 2. Y en el B va a estar el paciente 3 y el paciente 4. Imaginemos, ¿no? Entonces, en un estado ciego, nosotros no sabemos si A, si el grupo A y por ende el participante uno y 2 tienen el medicamento o no. Y de igual forma para este grupo B, ¿no? Y en un estudio que no está ciego, nosotros sabemos qué toma cada uno, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en uno ciego sabemos que en el A es el fármaco experimental y el B es el placebo, ¿no? Por ejemplo. Pero acá en el ciego, pues no sabemos qué diablos está tomando cada uno de los grupos. Entonces, a eso nos referimos con ciego. Y obviamente, por haber sido animalitos y que nosotros lo estamos inyectando y la chingada, pues queremos saber realmente qué le está pasando, ¿no? Entonces, son estudios no cegados. Y su porcentaje de éxito es bastante bajito.
del 15 al 30% van a poder pasar a la siguiente fase, que es la fase uno. ¿Alguien me quiere decir alguna característica de la fase uno? No se amontonen, no se preocupen. Aquí ya vamos a empezar a hacer estudios en humanos, pero en poquitos, en grupos de 10 a 100 personas, ¿vale? Son estudios chiquillos, pero que van a tener como característica principal el estar evaluando la seguridad y la tolerancia del fármaco. Entonces, ¿qué tan chido está, no? Y este tipo de estudio o esta fase va a tener como característica que va a ser un estudio, vamos a ponerlo en color rojo, va a ser un estudio abierto. Aquí entramos en otro tema, que podemos tener estudios abiertos o estudios cerrados, en los cuales en los estudios abiertos, todos nosotros, si vemos un anuncio de un estudio abierto, podemos ir y pues ya, chingues uno, ya todos estamos dentro. Y los estudios cerrados, pues básicamente son como para personas seleccionadas, porque pues normalmente son personas que tienen ya una enfermedad y se les invita a participar en el estudio, básicamente. Y esto va a ser en participantes todavía sanos, porque solamente queremos ver qué tan seguro es, no tanto la eficacia, porque eso ya medio lo comprábamos con la preclínica. Y esta tiene una duración aproximada de entre 1 a 2 años. Y este es un estudio ciego normalmente. Perdón, no ciego. Porque justamente como estamos evaluando la seguridad y todo eso, no queremos que le vaya a pasar algo a nuestros pacientes. Y su tasa de éxito aproximadamente es del 30%. Y vamos a ver aquí hasta el final algunos hitos de cada uno de los estudios. Entonces es el primer estudio en humanos. A ver, vamos a ver si lo puedo poner con uno más, con uno más chiquito. En humanos. Ese es su hito. ¿Ok? Y ya después de que nosotros hacemos el estudio de fase uno, vemos que todo chido y la fregada, podemos pasar a la fase 2. Y la fase 2 corresponde nuevamente a un estudio en humanos, pero ahora el número aumenta de 500 hasta 1000 personas. Obviamente puede ser menos, pero digámoslo, esos son como los límites superiores, de 500 a 1000 personas. Y aquí ya vamos a empezar a evaluar la eficacia del fármaco y también la posología, es decir, la dosificación, las vías de administración y cosas así. Eso ya también ya se empieza a evaluar en este estudio. Y ya va a ser un estudio cerrado, es decir, solamente se va a invitar a las personas, no va a poder llegar cualquiera a entrar y normalmente van a ser en pacientes que tengan la enfermedad, ¿no? Que estemos evaluando en nuestro estudio. Y esta tiene una duración aproximada de 2 a 3 años. Y aquí ya se vuelve o ya se puede volver a hacer los estudios cegados generando un doble ciego. Los dobles ciegos, pues básicamente es que ni la persona que les está administrando el fármaco, ni la persona encargada del estudio sabe qué grupo es cuál, ¿no? Entonces, es eso. Y también tiene característica que es un estudio aleatorizado. Es decir, pues es literalmente la pura suerte. Si te tocó el medicamento que sí sirve, pues qué chido. Si te tocó el placebo, pues ni modo, pero pues es aleatorizado. Yo no puedo elegir
que darle a cada uno de los pacientes. Y este va a tener un 30% igual forma de éxito. Y su hito va a ser que va a ser el primer estudio en enfermos, ¿vale? Ya habíamos visto que uno había sido con humanos y este va a ser el primero en pacientes o en pacientes enfermos, en enfermitos, ¿vale? Después seguimos a la fase 3, que aquí va a ser nuevamente en humanos, pero el número de personas va a crecer exponencialmente. Desde los 500 que ya teníamos anteriormente hasta los 100,000 o hasta más, ¿no? Ese es un número como aproximado. Va a depender muchísimo del tipo de estudio. Y este va a evaluar, aparte de, digámoslo, la eficacia, eso sí lo va a evaluar normalmente del mismo, pero también va a evaluar la seguridad y ahora va a ser en grupos grandes. ¿Vale? En grupos grandes, ya muchísima gente y eso nos va a poder dar más información que un grupo chiquito. Aquí, respecto a esto, va a ser exactamente lo mismo y esto de acá también va a ser lo mismo. Y aquí estos normalmente duran más tiempo porque justamente como hacer más número de personas, pues necesitamos mayor cuidado y también poder analizar todos esos datos, ¿no? Y su tasa de éxito es aproximadamente del 25 al 50%, lo cual pues los hace ya unos estudios ya digamos como ya más en forma antes de salir al mercado el fármaco. Y su hito de este es que va a ser el primer estudio multicéntrico. Porque a lo que nos referimos con multicéntrico es que muchos de los pacientes o los sujetos van a venir de diferentes hospitales, ¿no? De diferentes lugares en donde se recolectaron los datos. Entonces, por eso se llama multicéntrico, múltiples centros de investigación. Pueden ser diferentes hospitales, diferentes países, etcétera. Y aquí yo les puse esta línea roja que nos está representando que el fármaco, vamos a hacerlo un poquito más delgadita la línea, fármaco es aprobado para su salida al mercado. Y normalmente esto lo aprueba la FDA en Estados Unidos y la COFEPRIS en México, ¿vale? Entonces, eso es ese es como ese punto de corte para el siguiente estudio, que es la fase 4. Y en la fase 4 nosotros tenemos que es igualmente en humanos, pero son estudios que mínimo, para que sean rentables, tienen que tener más de 1,000 sujetos inscritos. Y vamos a ver que de igual forma que vimos anteriormente, aquí vamos a ver la seguridad, que va muy de la mano con interacciones medicamentosas o también con, se me fue el nombre, efectos adversos. Y de igual forma, la forma del apego que nuestro paciente puede estar llevando a cabo. Y este va a ser nuevamente un estudio abierto, ya que pues ya no necesitamos a sujetos que sean enfermos. Y el tiempo va a ser muy variable dependiendo de la variable que nosotros estemos evaluando en nuestro estudio. Entonces, esas son todas las fases de la investigación de un fármaco. Como pueden ver, son muchísimos años los que necesitamos para poder estar generando un nuevo fármaco. Por lo mismo, no están saliendo los fármacos de todos los días.
Aunque si ustedes tienen interés en la parte de investigación y cosas así, existe una página, no recuerdo bien el nombre, pero existe una página en donde venden todos los proyectos que se tienen inscritos ahorita para estudios de investigación de desarrollo de fármacos y también de vacunas, por ejemplo, y en qué fase están y te enseñan así como cuáles son sus resultados hasta el momento y cosas así. Está muy padre y nosotros por estar los que estamos en la Facultad de Medicina o los que estamos más bien en la UNAM, tenemos acceso a ellos a través de la Biblioteca Médico Digital. Entonces, si en algún momento les interesa algo así, pues lo pueden revisar, lo voy a checar, ¿vale? Entonces, pues eso sería todo de la clase. ¿Alguna duda hasta el momento? Doctor, No, todo bien. Sí, dime, Regina. en el caso de la fase 3, ¿igual es para pacientes enfermos o es indistinto? O sea, de que también sanos. Se supone que tiene que ser en pacientes enfermos, pero también se meten grupos controles de pacientes que no sean enfermos. Entonces, se supone que tiene que ser como la gran mayoría enfermos, pero sí he visto alguno que otro que mete grupos como controles para, digámoslo, para la parte de la seguridad. Y como nosotros nada más estábamos evaluando en los pacientes que no eran enfermos en grupos súper, súper chiquitos, como de 10 a 100 personas, que de todos modos, o sea, ¿para qué, o sea, un paciente sano, ¿para qué se tomaría un medicamento para alguna enfermedad, ¿no? Pero de todos modos se hace por cualquier cosa, ¿no? Para tener el antecedente toxicológico y que en algún momento, si te llega a tu servicio de urgencias un paciente que está intoxicado, no sé, digamos que lo acaban de descubrir la metformina, se tomó un chingo de metformina, ¿qué le puede pasar a ese paciente que no tiene diabetes, ¿no? Entonces, pues sí, se puede hacer eso, pero normalmente tiene que ser enfermos. Ok, muchas gracias. Sí, perfecto. Pues, ¿alguna otra duda? Si no, para pasar ya a la evaluación, ¿no? Súper. Entonces, déjenme, dejo de compartir aquí. Ok, y ahora vamos a abrir acá. A ver, les voy a volver a compartir la pantalla. Listo. ¿Lo pueden ver? Sí, Súper. Pues si me hacen favor, les voy a pasar aquí en el chat el link. Como es un tema chiquito, son muy poquitas preguntas, pero pues son las que más les pueden preguntar para el DEPA, ¿vale? Entonces, ese es el link que les mandé y ahí está digámoslo, el código de acceso. De igual forma, también conforme vayamos cada bloque, los tops o los podios más bien, los primeros tres se van a ganar cada quien un premio. Obviamente, pues entre mejor lugar, pues mejor premio. Todavía está por decidirse qué se va a dar. ¿Quién es Lil Pep? Porque desde ayer también quedó en podio y no supe quién era. Ah, Es que yo entré desde mi cuenta de mi computadora y creo que está así. ok, pero tú eres entonces tú, Regina. Sí. Ah, ok, va súper. Sí, porque también ayer quedaste en el podio y para tenerlo contemplado. A ver, creo que nada más faltan. A ver, somos tres, cinco, falta una persona nada más. No sé quién sea. Ah,
Bueno, ya se salió esa persona. No quiso hacer la evaluación, ni modo. Entonces, pues ya vamos a empezar. Son preguntas rapidillas. Si necesitan más tiempo, nada más levanten, bueno, abran la ahí les voy a dar otros segunditos porque faltan algunos en contestar. Muy bien, todos la contestaron muy bien. Perfecto. Pues ya, creo que en esa no quedó ninguna duda. Siguiente. La música está extremadamente fuerte. Ahora les voy a poner otro poquito porque no sé, se les está complicando como arrastrarlos o algo así. Muy bien, Sofía, Jimena, muy bien. Perfecto, la tuvieron todos bien. Ya nada más creo que ahí no pudo contestarla. Si tienen problema con alguna, me dicen para ponerles un poquito más de tiempo. La siguiente. Esta nada más tienen que seleccionar ahí en la partecita y dice el espacio en blanco son manifestaciones que no tienen relación con alguna acción realmente farmacológica. Y vienen cuatro opciones. Elijan la que es correcta. Segunditos. A ver esta. Las respuestas. Acuérdense que, pues justamente las manifestaciones que no tienen relación con alguna acción realmente farmacológica, estaríamos hablando de estas manifestaciones que son como psiquiátricas, ¿no? Como psicológicas más bien. Y teníamos dos, ¿no? Que es el efecto placebo y el efecto nocebo. El nocebo no puede ser porque justamente, bueno, creo que sí, de hecho sí les había puesto las dos como correctas. Ah, pues aquí están bien las dos, no sé. Hmm, curioso. No sé. Bueno, ahí eso lo checo. Creo que ahí hubo un error en la plataforma que no se pusieron las dos como correctas. Y el efecto indeseado, pues no puede ser, porque ese sí es em, pues justamente sí tiene que ver con algo de farmacología y pues es algo que si que le está pasando, no lo queremos que pase, pero tampoco le va a estar dañando al paciente. Voy a checar aquí quién tuvo mal esta y se la pongo como buena para sumarle los puntitos. Siguiente.
Muy bien. Entonces, el estudio en el modo en que los genes de una persona afectan la manera que responde a los medicamentos, justamente es la farmacogenética. La farmacogenómica es la otra, la que se encarga de ver cómo existe esta variabilidad de genes y que pues está más representada en enfermedades. Eh, Realmente, pues la farmacogenómica solamente es cómo varían los genes y la otra es de qué forma afecta, ¿vale? Para que quede más claro. Siguiente. Dice, en un hospital, un grupo de investigadores se dedica a la evaluación y monitoreo de los efectos adversos de los medicamentos en la población. ¿Cómo se llama la disciplina que estudia estos efectos? ¿Farmacovigilancia, farmacología, toxicología o farmacogenética? Damos otros. Bueno, creo que ya. Ujú. Muy bien, todos la tuvieron bien. Muy bien, Sofía, muy bien. Todas. Siguiente. En un laboratorio de investigación, un grupo de científicos está estudiando cómo diferentes productos químicos afectan la salud de los seres vivos. Uno de los investigadores, el Dr. James, se especializa en el campo de que investiga los efectos nocivos de estas sustancias. ¿Cuál es el nombre del campo de esta medicina? ¿Farmacovigilancia, toxicología, farmacología o farmacogenética? Muy bien. Ahí acuérdense que justamente el que se encarga de ver cómo son los efectos nocivos de las sustancias es la toxicología. La farmacovigilancia ve, o sea, sí, sí se encarga de ver eso, pero el que está realmente estudiándolo como tal, o sea, porque aquí dice que está estudiando cómo diferentes productos químicos afectan a la salud, apenas los está estudiando. Entonces, se especializa en el campo que investiga los efectos nocivos de estas sustancias. La farmacovigilancia, digámoslo, ya es en el estudio como posterior a esto, ¿no? Ya cuando estamos en un ambiente hospitalario. Aquí acuérdense, hay que ver en qué ambiente estamos. Este es un laboratorio de investigación, ¿vale? Entonces, pero de todos modos está bien que lo hayan asociado con que la farmacovigilancia también ve la parte de los efectos adversos, ¿vale? Entonces, la siguiente, procesos que estudia la farmacocinética. Entonces, ahí son varias. Esta tal vez tienen que leer una por una. Les voy a dar otros 15 segunditos. Muy bien. A ver. Perfecto, vamos muy bien. Y aquí nada más acuérdense que pues, son estos cuatro principales: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Aquí no les puse liberación porque pues realmente no es tan chido. Y aquí, ¿por qué no pudo haber sido esta? Porque difusión simple y difusión facilitada son tipos de transporte que los vemos principalmente en la parte de absorción, pero pues siempre van a ser útiles para cuando estemos pasando de un compartimento a otro, ¿no? Entonces, o de célula, de espacio extracelular a célula, ¿no? Entonces, estos no son per se farmacocinética. Esos no son los procesos, ¿no? ¿Qué estudia la farmacodinamia? Los efectos de los fármacos, los efectos, la absorción de los fármacos, perdón, los efectos biológicos de los fármacos y su mecanismo de acción, la distribución de los fármacos o la excreción de los fármacos. Muy bien, todos la tuvieron muy bien. Siguiente, ¿qué son los medicamentos de primera línea? Son medicamentos alternativos, medicamentos preferidos para el tratamiento de una enfermedad específica, medicamentos experimentales o medicamentos todavía no aprobados. Muy bien. Siguiente. Tenemos que relacionar ahora ambas columnas respecto a los hitos de cada una de las fases de investigación de fármacos. Entonces, la primera en humanos, la primera con pacientes enfermos, primer que sea multicéntrico, el primero, o el que pasa después de la aprobación y el que es en animales. Les doy otros 15 segunditos, les doy 40 segundos para que la contesten, que es de relación de columnas. Súper, todos la tuvieron muy bien.
Todos la tuvieron bien. Perfecto. Siguiente. Otra vez otra relación de columnas, otra vez de las fases de investigación y ahora es el objetivo de cada una de las fases. Seguridad y tolerancia, eficacia, seguridad y eficacia, la farmacovigilancia y desarrollo de moléculas activas. Les doy otros 15 segunditos para que sean 45 en total. Pues les doy otros 15 segunditos. Súper. Muy bien, a ver en cuál fallamos. En la fase uno. Bueno, acuérdense que la fase uno es la primera que es en humanos. La fase 2. No, pero este no es de los hitos, este es de los objetivos. La fase uno se encarga de la seguridad y la tolerancia de los fármacos. La fase 2 es la que se encarga de evaluar la eficacia. La fase 3 es la que se encarga de evaluar la eficacia y la seguridad, porque acuérdense que habíamos visto la seguridad en fase uno, pero ahora queremos hacerlo en grupos más grandes. Entonces es, digámoslo, como una mezcla de fase uno más fase 2 en la fase 3, ¿no? Y la fase 4 pues ya después de que se aprobó, y es farmacovigilancia, nada más ver cómo está, y la preclínica, pues es desarrollar la molécula, ¿vale? La siguiente, otra vez las columnas respecto al tiempo y cantidad de sujetos a evaluar. Hasta 2 años con pocas personas, hasta 3 años con grupos de hasta 500 personas, hasta 5 años con grupos grandes, variable con muchas personas y variable completamente. Ambas, tanto tiempo como cantidad. Súper. A ver, vamos a ver. Entonces, fase uno, acuérdense que es la que tiene muchísimo menos personas, tiene hasta 100 aproximadamente como máximo, de 10 a 100 personas, y su tiempo aproximadamente es de 2 a 3 añitos, ¿no? Hasta 2 añitos, ¿no? Luego la fase 2 va a ser entre 500 a 1000 personas, hasta 500 personas creo que les puse en el quiz, y su duración también es de 2 a 3 añitos. Luego la fase 3 es ya el que es multicéntrico, entonces ya tiene muchísimas personas, aproximadamente mínimo tiene que tener 1000 hasta 100,000, lo que ustedes quieran. Y pues justamente por ser multicéntrico y tantas personas se tarda bastante, de 3 a 5 años. Creo que esto lo podemos ver aquí. Sí, está. Eh, entonces, hasta dos años con pocas personas, fase uno, ¿no? Bueno, yo no puedo arrastrarlo. Hasta 3 años con grupos de hasta 500 personas. Les decía que era de 2 a 3 años, la fase 2. Hasta 5 años, que les decía de 3 a 5 años, con grupos muy grandes, hasta 100,000 personas, más personas por ser multicéntricos, la fase 3. Y la que es con un tiempo muy variable, súper, súper variable, porque depende del objetivo de tu estudio, pero con muchas personas, mínimo 1000, es la fase 4. Entonces, y por último, la que es variable en ambos es la preclínica, porque pues ustedes no van a poder tener, yo creo que si en algún momento hacen algo de desarrollo de fármacos en su fase preclínica, no van a tener ni siquiera el conteo de cuántos animales tuvieron que sacrificar a lo largo de toda su estadía con, con el desarrollo de la molécula. Y de igual forma, el tiempo es muy variable, puede ser desde que te tardes un añito rápido o que te tardes hasta 15 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, súper, súper variable eso. Y creo que eso es todo. Aquí va a estar muy bien. Felicidades a las tres. También a ti, Regina, muy bien. Bien hecho todos. Y les voy a tomar un screenshot y lo voy a mandar al grupo. ¿Vale? No, creo que no. A ver, espera.
Ujú. Bueno, eso ya lo veo después, pero sí me acuerdo. Según yo sí se tomó bien el screenshot. Entonces, más está la grabación. Y pues ya, eso sería todo. ¿Les quedó alguna duda de algo? No, todo bien. ¿Todo bien? Pues, ¿alguien más? ¿Alguna duda, inquietud, conformidad, sugerencia? ¿No? Todo bien, gracias. Súper. Pues entonces nos vemos mañana para ver farmacodinámica, ¿va? Y ya hacemos ahora sí un quiz que sí esté chido, porque estos son puros conceptos. Va que va. Pues descansen y cuídense. Nos vemos mañanita. Gracias. Gracias, Doc. Sale, bye.